Buen día, profesor y compañeros presentes. Bueno, en esta oportunidad mi grupo, que está conformado por Aldana Sin, Nicole Guaripaucar, Kenneth Herrera, Mari Vargas y mi persona, Giselle Pacheco, vamos a exponer la práctica número 5. Esta práctica es del curso de control de calidad y inocuidad de los alimentos a cargo del profesor Vicente Avelino Papaguacho. Saludos, profesor y compañeros. Hoy quisiera hablarles sobre el papel que desempeña un inspector sanitario. En resumen, se trata de un profesional autorizado y capacitado que cumple con los requisitos establecidos por la autoridad competente. Entre sus responsabilidades se encuentran la realización de inspecciones, toma de muestras y actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas sanitarias. Mi nombre es Giselle Pacheco y yo voy a exponer acerca de las características que debe presentar el inspector, ¿no? Una de ellas es que debe tener la formación y la capacidad profesional en disciplinas afines, como es, por ejemplo, la inocuidad de los alimentos, las buenas prácticas de manufacturación, entre otras, pues, ¿no? También debe tener conocimiento sobre las regulaciones y los procesos alimentarios, como es en el caso, por ejemplo, de los equipos que intervienen, el proceso de elaboración, el registro de los productos, entre otros, pues, ¿no? Debe tener estabilidad moral para afrontar inconvenientes o dificultades que se le puede presentar durante la inspección, pues, ¿no? Tiene que tener vocación y conocimientos sólidos, más que nada manejar esos conocimientos como es anteriormente lo había mencionado, que es el HABS, las buenas prácticas de manufacturación, entre otras, pues, ¿no? Debe ser proactivo y organizado. Proactivo es que toma el control y decide lo que se va a hacer durante la inspección, al igual que también sabemos que el inspector no va solo, sino que va con un grupo, pues, ¿no? Por la cual ellos deben estar organizados. Debe tener la capacidad también de expresarse y tratar con los participantes. Esto más que nada debe, en otras palabras, más que nada de expresarse de forma más sencilla, utilizando términos fáciles de poder entender, pues, ¿no? Una comunicación más que nada efectiva. Y por último, debe estar en buen estado de salud y tener las aptitudes físicas, pues, ¿no? Ya que si un inspector, por ejemplo, presenta alguna lesión en la pierna, por ejemplo, en la cual se le hace dificultoso poder caminar, pues va a tener dificultades al momento de inspeccionar el local o el restaurante que vaya a calificar, pues, ¿no? Bueno, mi nombre es Mari Vargas y voy a continuar con las funciones y facultades que debe tener un inspector sanitario. Es importante que éste conozca la norma y la legislación que rige, y es importante también tenerla actualizada, ¿no? También debe tener conocimientos profundos del sistema de control de calidad e inocuidad de alimentos. Totalmente, dentro de ellos va a haber la microbiota básica, microbiología básica, la química, la composición de los alimentos, las tablas, tiene que manejarlas muy bien, las BPM, manipulación de alimentos y entre otros. También debe tener conocimientos de los productos de limpieza y desinfección, que va a interacción con los alimentos, que puede ser desde el cloro como hábito cotidiano y también hábito para las empresas, los detergentes, qué tipo de desinfectante puede utilizar. No es necesario utilizar un desinfectante para alimentos, o sí o no. Tienes que saber diferenciar eso y también saber de que la limpieza, el lavado y la desinfección son cosas completamente diferentes y tienes que hacer todo el proceso, no solamente uno, ¿no? También debe estar familiarizado por las HACCP y muy enfocado, y siempre es importante saber de que si no hay buenas prácticas de higiene y no hay unas buenas BPM, no va a haber un buen HACCP. También tiene que tener habilidad de exponer y transmitir la información de reglamento y las técnicas a todo el personal, tanto sea el dueño como sean las personas que trabajan, para que puedan saber y regular esas deficiencias que puedan haber en el trabajo, ¿no? Y también verificar el cumplimiento de la inspección, ¿no? Verificar de que todo esté en orden, todo esté ok, y no solamente cuando sea el día de la inspección. Mi nombre es Aldana y siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre las normas sanitarias de funcionamiento de restaurantes y servicios en la Resolución Ministerial 363. 2005. En el título 1, que se trata sobre generalidades, hablaré en el artículo 1 sobre los objetivos de las normas sanitarias, que esto es establecer requisitos de higiene de operativo y de las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Estos se deben cumplir tanto por los gerentes como para los manipuladores, los chefs, ¿no? En el 2 tenemos las aplicaciones, que estas básicamente es para la vigilancia de sanidad basadas en evaluaciones de riesgo, evaluaciones de buenas prácticas de manipulación de alimento, y estas pues se realizan por un personal capacitado, ¿no? En el artículo 3 tenemos el cumplimiento, que básicamente sobre las instalaciones que pues tienen que cumplir ciertas normas sanitarias que ya sean estipuladas. Sobre el título 2, que son de los restaurantes y servicios afines, tenemos el artículo 4, que es la ubicación, que esto la ubicación del restaurante debe estar en un
ubicado libre de plagas, de humo, de polvo, olores o inundaciones o otras fuentes de contaminación, ¿no? Y también debe estar lejos de la casa del propietario o del administrador. En el artículo 5, que viene a ser las estructuras físicas, esto pues básicamente son que los pisos y las paredes deben estar limpios, lisos, con colores claros. En el caso del piso debe ser un piso antideslizante y es fácil de limpiar y de desinfectar, ¿no? En el artículo 6 sobre la iluminación, estas áreas de recepción, pues almacenamiento y en la cocina deben tener de 220 lux. Estas iluminaciones de las áreas no, en las áreas anteriores no dan lugar a colores falsos, ¿no? En el artículo 7 tenemos a la ventilación, que esto básicamente es sobre la proporción adecuada para evitar acumulación excesiva de calor. En el capítulo 2, que son los servicios, tenemos el artículo 8, que son los establecimientos y calidad del agua, que esto debe ser sobre la red potable de agua. Y en el artículo 9 tenemos la evocación de servicios residuales, que esta pues tanto el alcantarillado como el drenaje deben mantenerse en buen estado y en funcionamiento. En el artículo 10, dispuestos de residuos sólidos, esto debe ser, los residuos sólidos deben estar en un recipiente de plástico y conservados, higiénicos y también con tapa. En el artículo 11, que son sobre la vestimenta y servicios higiénicos del personal, sobre la vestimenta, si bien se sabe que debe haber un vestuario adecuado para que los trabajadores no trabajen con su propia ropa o no coloquen su uniforme encima de la ropa, ni cuando salgan lo coloquen su ropa de calle encima de su ropa de trabajo. Entonces eso debe ser bien. Y hay un cierto límite de capacidad en los baños, ¿no? En el artículo 11, que habla de los servicios públicos, la sanidad debe mantenerse operativos, deben estar en buen funcionamiento, recolección de basura fácil. En el capítulo 3, que son los equipos y utensilios, sobre las características, pues los equipos deben estar en buen estado, deben con fácil limpieza y desinfección. En el artículo 14 habla sobre el lavado y desinfección, que esto es el lavado básicamente es con el agua potable corriente, caliente o fría. Y detergente, no enjuagados también con agua potable. En el artículo 15, que habla sobre el almacenamiento, debemos saber que estos equipos se deben almacenar correctamente. La lavavajilla de cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar fresco, fuera de insectos y así. En el artículo 16, que habla sobre los manteles, estos deben ser guardados perfectamente en un lugar seco y limpio. En el capítulo 4, que habla sobre la recepción y almacenamiento de los alimentos, en el artículo 17, que habla básicamente de la recepción y control de alimentos, estos pues deben estar. Esto es sobre la calidad de los alimentos, que debe haber siempre, en las inspecciones debe haber una autoridad de saneamiento responsable, ¿no? En el artículo 18 hablamos sobre el almacenamiento del producto seco. Esto debe estar siempre guardado en un lugar seco, debe tener también un rótulo de entrada y de producto de salida. En el artículo 19, que habla sobre el almacenamiento del frío, se almacena los alimentos congelados siempre en una instalación de menos 18 grados centígrados. En el capítulo 5, que habla sobre la cocina y el comedor. En el artículo 20, que habla sobre la cocina, estamos viendo que la cocina debe estar en un lugar fácil de acceso y cerca al almacenamiento de materia prima. En el artículo 21, que habla sobre el comedor debe estar al lado de la cocina, debe ser un lugar amplio donde puedan entrar más personas aparte del personal del área de trabajo de la cocina, ¿no? En el capítulo 3, que esos son los procedimientos operativos, que habla en el capítulo 1, la preparación de alimentos, con respecto al artículo 23, la preparación es previa. Antes de cualquier preparación previa, pues las carnes, los pescados, los mariscos, las vísceras deben ser lavados con agua corriente, así para minimizar lo que es el contacto de microbacteriana. El trabajador también debe desinfectarse las manos para que no haya un cruce alimenticio, y también se debe desinfectar las áreas, los utensilios que utilizan y todo eso. Siguiendo con la exposición, seguirá mi compañera Alejandra. Gracias. En el título 3 de los procesos operacionales del capítulo 1 es sobre la preparación de los alimentos. Artículo 23. La preparación previa, las carnes y pescado, mariscos y vísceras se lavarán con agua potable y corriente antes de someterle al proceso de cocción, con la finalidad de reducir al máximo la carga microbiana. En el artículo 23 tenemos la descongelación. La descongelación de alimentos puede realizarse en refrigeración, horno, microondas o por inmersión en agua fría que corra en forma constante. En el artículo 24 tenemos el proceso de cocción. Durante este proceso de cocción se verificará y registrará regularmente los tiempos y temperaturas alcanzando por los alimentos.
En el artículo 25 tenemos la conservación de alimentos preparados. Las comidas preparadas parcialmente o precocidas con el fin de terminarlos en el momento de su pedido deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para evitar su contaminación. En el artículo 26 tenemos el recalentamiento de comidas. Este proceso se tiene mantenido en frío, debe hacerse lo más rápido posible hasta alcanzar una temperatura mínima de 74 grados en el centro de alimentos por al menos de 30 segundos y servirse de inmediato. En el artículo 27 tenemos la contaminación cruzada. Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en los equipos de frío estarán protegidos y se ubicarán por separado de los alimentos cocinados, precocidos y de consumo directo. En el capítulo 2 tenemos el servido de comidas. En este tenemos el artículo 28, servido de comidas, como la vajilla y cubiertos y los vasos deben estar limpios, desinfectados, en buen estado de conservación e higiene. En el artículo 29, las modalidades de servicio al consumidor, cualquiera que sea la modalidad del servicio, incluso las que no se indican en este artículo, se sujetarán estrictamente a los principios de higiene, las buenas prácticas de manipulación, las temperaturas de seguridad y demás requisitos higiénicos sanitarios que se establecen en la presente norma sanitaria. En el capítulo 3 de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en el artículo 31 tenemos las bebidas no alcohólicas. Estas bebidas no alcohólicas deben ser envasados en jugos de refrescos, gaseosos o similares. Estos se servirán en sus envases originales en el caso de uso de equipos, surtidores o dispensores, y también se servirán en vasos desechables o vasos de vidrios limpios. Dichos equipos se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. En el artículo 32 de las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas que se servirán en el restaurante y servicios afines deben ser de procedencia formal y de autorización de expendido, registro sanitario y fecha de vencimiento cuando corresponda. En el artículo 33 tenemos la manipulación de las bebidas. Los manipuladores de las bebidas no alcohólicas y alcohólicas deben observar todas las recomendaciones de la salud, higiene personal, la presentación que se establezca en la presente norma sanitaria. En el título 5 de la salud, higiene y capacitación del personal, en el artículo 34, salud de personal. La administración del restaurante o servicios afines es responsable del control médico periódico de los manipuladores de alimentos que trabajan en dichos establecimientos. En el artículo 35 tenemos la higiene y hábitos del personal. Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmera higiene personal, especialmente en el lavado de manos. En el artículo 37 tenemos la capacitación sanitaria. La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es responsabilidad de la administración del establecimiento y tiene carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, pudiendo ser brindada por las municipales, entidades públicas y privadas o personas naturalmente especializadas. En el título 5 de las medidas de saneamiento, en el artículo 38, limpieza y desinfección del establecimiento, los establecimientos deben contar con un programa de higiene y saneamiento en el cual se incluyen los procedimientos de limpieza y desinfección para satisfacer las necesidades del tipo de restaurante o servicio de comidas que se ofrece utilizando productos autorizados por el Ministerio de Salud. En el artículo 39, prácticas de limpieza y desinfección, las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios deben limpiarse y desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos. En el artículo 40 de las plagas y animales, los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos para impedir su ingreso desde los colectores en las cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe. Se colocarán tapas metálicas y trampas en su conexión de la red de desagüe. En el artículo 41, almacenamiento de plaguicidas y desinfectantes, las plaguicidas, desinfectantes u otras sustancias que pueden representar un riesgo para la salud deben estar etiquetados adecuadamente con un rótulo en el que se informa su toxicidad, modo de empleo y medidas a seguir en el caso de intoxicaciones. En el título 6 de la vigilancia y control sanitaria tenemos el artículo 42 de la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria está a cargo de la autoridad sanitaria municipal conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente norma sanitaria, por lo cual se efectuarán inspecciones sanitarias inopinadas y, de ser el caso, se realizará en toma de muestras de los alimentos, bebidas, superficies para determinar los criterios microbiológicos de higiene e inocuidad. En el artículo 43 del autocontrol sanitario, el establecimiento formulará un plan de autocontrol sanitario, el cual se sustentará en las bases del sistema HACCP, conformados en el equipo de autocontrol sanitario. Para su ejecución, el mismo que estará conformado por el dueño o administración del establecimiento, quien le presidirá, y por los responsables del control de calidad del almacén, de la cocina y del comedor. En el artículo 44 de la calificación y certificación sanitaria de los establecimientos, la calificación y certificación sanitaria de los restaurantes y servicios afines está a cargo de la autoridad sanitaria municipal.
En el título 7 de las infracciones, medidas de seguridad y sanciones, en el artículo 45 de las infracciones, constituyen infracciones a la presente norma sanitaria las siguientes. Al respecto a la infraestructura e instalaciones, respecto a la preparación de alimentos, respecto a la manipulación de alimentos, y eso sería todo. En el artículo 46 tenemos las medidas de seguridad de acuerdo a los establecimientos en el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas aprobado por el Decreto Supremo. Estas pueden aplicarse las siguientes medidas de seguridad cuando se incurra en las citadas infracciones: la decomisión y cautación, inmovilización y destrucción de los productos alimenticios cuando sean considerados no aptos para el consumo humano, la suspensión temporal o definitiva del establecimiento. El artículo 47 tenemos las sanciones. Estas sanciones son la amonestación, la multa comprendida entre 1/10 o 10 unidades impositadas tributarias, el cierre temporal del establecimiento, la cancelación de la autorización de funcionamiento del establecimiento, la clausura definitiva, etcétera. En el artículo 48 de la aplicación de las medidas de seguridad y las sanciones, las medidas de seguridad y las sanciones son aplicadas por la autoridad sanitaria municipal previo informe del personal profesional calificado y capacitado que ejerce la vigilancia sanitaria de alimentos y el descargo del producto infractor. En conclusión, el rol de un inspector de salud y seguridad es analizar la situación de salud e inocuidad en el lugar de trabajo. Realizan inspecciones en diversas áreas y ofrecen servicios de asesoramiento y guía a los empleadores para reducir los riesgos de contaminación. Los inspectores de salud juegan un papel muy importante en la protección y cuidado de la salud de la población al controlar estos posibles riesgos sanitarios que pueden estar relacionados con productos, servicios, el medio ambiente y el proceso de elaboración. Cuando los manipuladores de alimentos siguen las normas de higiene personal, los procesos de alimentos se limpian y se desinfectan adecuadamente, lo cual minimiza la presencia de agentes contaminantes y con ello reducir significativamente la presencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Yo soy la alumna Nicole Alejandra Waripaucar. Voy a hablar un poco de las buenas prácticas de manufactura y sobre el inspector sanitario de alimentos. Las buenas prácticas de manufactura inspeccionan las condiciones operacionales en el interior de un establecimiento, proporcionando la producción de alimentos inocuos. Estos programas incluirán procedimientos relacionados con materias primas, condiciones higiénicas, sanitarias de las compañías de presión de alimentos, incluido el suministro de agua, recibos, almacenamiento, transporte, mantenimiento de equipos, capacitación, limpieza del personal, limpieza y desinfección, control de plaga y rechazo de productos. Este sistema es un enfoque sistemático para identificar el peligro y establecer medidas para controlarlos, para estimar los riesgos que puedan afectar la seguridad alimentaria. Aclaremos que es un sistema preventivo porque su objetivo es prevenir el riesgo durante el procesamiento de la etapa específica con un punto de gestión importante. También tenemos que tener en cuenta herramientas técnicas científicas para tomar decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria. Hablaré también un poco del inspector sanitario de alimentos. Los inspectores de alimentos a menudo ocupan puestos importantes en las agencias reguladoras de alimentos. Los inspectores de alimentos deben estar muy acostumbrados con las ideas generales de la ciencia y la tecnología de los alimentos, la higiene y el saneamiento y con los requisitos de las leyes y reglamentos alimentarios. También deben comprender el uso de pesticidas en la producción y el almacenamiento de alimentos, la contaminación biológica, metálica de los alimentos, el uso de aditivos y el etiquetado. También las reglamentaciones relacionadas. En esta oportunidad analizaremos este caso hipotético propuesto por el profesor. Mi nombre es Giselle Pacheco y bueno, siguiendo con la ponencia y ante el caso expuesto por mi compañera anteriormente, voy a resaltar los puntos de incumplimiento por las cuales, por ejemplo, en el rubro de ubicación y exclusividad se incumple ya que la planta de producción alimentaria se encuentra ubicada en la carretera central, al igual que también al costado hay un depósito de plástico por la cual está expuesta ante fuentes de contaminación como es el polvo, el humo, entre otros, pues no, incumpliendo con ello lo que es el artículo número 4, pues no. Por ejemplo, en el rubro de almacén se incumple lo que es en el ordenamiento y limpieza, ya que el caso menciona que el almacenamiento de los productos secos se dice que hay poco espacio entre los estantes, al igual que los productos están distribuidos en diferentes espacios, pues, ¿no? Incumpliendo con ello el artículo número 18. Otro incumplimiento es el ambiente adecuado, ya que el almacén solo cuenta con un ventilador, lo cual no es suficiente para dicho almacén, por la cual se incumple el artículo número 18.
Otro incumplimiento es que en el almacén de los alimentos refrigerados no está incorporado un termómetro, al igual que también se realizó una evaluación con termómetro de sonda, arrojando una temperatura de dichos productos de 5.5 centígrados, los cuales están incumpliendo el artículo número 19, ya que esto debe estar por debajo de los 5 grados, pues, ¿no? Otro incumplimiento que notamos es que en este caso no se menciona que presenten un almacén de alimentos congelados, por la cual se incumple el artículo número 19. También el caso menciona que en caso de los enlatados, pues están sobre el suelo, al igual que también presenta bolladuras, lo cual se incumple el artículo número 18. También en el almacén, por ejemplo, de los productos químicos como es la lejía, el detergente, entre otros, se encuentra ahí los descartables que sirven para poder embalar los menús, pues, ¿no? Incumpliendo con ello el 18. Otro incumplimiento que se da en este mismo rubro es debido a que los productos no cuentan con etiquetas, al igual que tampoco no, como que digamos, no encuentran con rótulos para poder identificarlos, pues no, incumpliendo con ello el artículo número 18 con respecto al ítem de rotación de stock, pues no. En el rubro de cocina también se incumple lo que es en el caso de las paredes, pisos, ya que el caso expuesto menciona que los pisos de porcelanato, algunos están rotos, pues no, al igual que también el techo presenta manchas de grasa, por la cual se está incumpliendo acá el artículo número 5. Otro incumplimiento en el área de cocina es debido a la ausencia de la campana extractora, por la cual se incumple el artículo número 7. En el rubro del comedor se está incumpliendo con respecto a las edificaciones, ya que el comedor presenta un techo semicerrado, lo cual se incumple el artículo número 5. Y con respecto, también la comida antes se servía en tablas, que era en baño María, pero actualmente no está funcionando, por la cual se está incumpliendo el artículo número 21. Ponencia, voy a hablar acerca de los servicios higiénicos para el personal. En este caso, he colocado que los servicios higiénicos en la ubicación no es la adecuada, porque el personal tiene que ingresar por la puerta de ingreso de la planta, transitar toda la cocina, luego el comedor y luego los servicios higiénicos, donde se encuentran los inodoros y los lavamanos. ¿Y por qué he colocado que no? Porque dice, los vestuarios y servicios higiénicos para el personal, para el uso del personal, el establecimiento debe contar con servicios higiénicos fuera del área donde se manipulen alimentos y no debe tener acceso directo a la cocina o hacia el almacén. En este caso, sí tiene de alguna forma contacto directo con los alimentos porque se encuentra, no necesariamente al lado de la cocina, pero sí se encuentra al lado de las personas que van a consumir los alimentos. Y tú no puedes estar yendo de un lugar a otro con para ir a hacer tus necesidades en un lugar donde están comiendo, ¿no? Tiene que ser un lugar apartado. En todo caso, no deben de transitar todas esas áreas que son fundamentales donde van a tener los alimentos, ya sea preparados, en preparación o ya consumiéndolos. No pueden estar haciendo ese tipo de cosas. Con respecto a los otros puntos, están completamente bien, porque por inferencia hay una buena limpieza y facilidad de lavamanos, porque nos dice de que en el caso de los trabajadores hay un lavatorio afuera. En el caso de los servicios higiénicos para los comensales, no hay una adecuada ubicación igual, porque el baño se encuentra cerca de donde consumen al costado y no nos da una certeza de que tenga una puerta oscilante y con de acceso cerrado y ajuste automático. No nos dice que lo tiene, solamente nos dice que está al costado. Entonces, no es una buena ubicación. Bueno, pero no puedo decir que la conservación y funcionamiento esté mal, así que le he puesto sí sus 2 puntos. La limpieza también está ok y facilidades de lavado de manos porque sí la tiene. Ahora, acerca de las funciones del agua. Está todo operativo, todo ok. Y vamos a hablar acerca del desagüe, también está todo operativo y protegido con sumideros porque no nos dice de que hay una disconformidad con respecto a ese punto. En el caso de los residuos como basureros, etapa oscilante, sí puedo decir de que no le he colocado 0 puntos porque utiliza los baldes de aceites que están y los utiliza como basureros, ¿no? No debería utilizar eso, debería utilizar deposiciones, debería utilizar unos depósitos con una tapa de vaivén, una tapa oscilante que debería, no debería utilizar solamente los baldes de aceite y decir de que ese es su basurero, ¿no? Con respecto a los contenedores principales y ubicación, están todo correcto, no puedo decir nada de lo contrario, eliminan la basura frecuentemente, tampoco no nos indica que no lo hagan. Y con respecto al área de plagas, sí puedo indicar con respecto al rubro de equipos que en este caso sí hay roedores
porque hay indicios, porque se encontró heces de roedores, en lo cual dice la norma que no debe existir ningún tipo de roedor o insecto. En caso de insecto no se encontró y por ende se le colocan los 4 puntos, y en el caso de los roedores sí se encontró heces, entonces no le corresponde el puntaje adecuado. Con respecto al rubro de equipos, se está incumpliendo en lo que es el caso de conservación y mantenimiento en el artículo 15, ya que estos se están dejando así, sin ninguna protección. En lo que es lavavajillas y utensilios, se está incumpliendo en lo que es el secado escurrido de los utensilios, ya que estos se están lavando en 2 cacerolas y se están dejando escurrir hasta el día siguiente. Se está incumpliendo en el artículo 14. En lo que es la preparación, el rubro de preparación, se está incumpliendo en lavado desinfectado de verduras y frutas, ya que los platos no están siendo lavados y los vegetales están siendo desinfectados en 3 tapitas de lejía y 2 litros de agua. Esto se está incumpliendo en el artículo 23, y que están cambiando semanalmente el aceite, que esto se incumple en el artículo 20. Conservación de comidas, se está incumpliendo en lo que el refrigerador no cuenta con un termómetro, y esto es en el artículo 25. Asimismo, se evaluó cada aspecto de la ficha sanitaria en el caso presentado, obteniendo un puntaje total de 94 puntos, que equivale al 52.81% en el porcentaje. Esta puntuación indica que la planta de producción alimentaria se encuentra en la categoría en proceso. Esto nos da a entender que la planta no está en malas condiciones, pero tampoco es apta, ya que hay algunos puntos en los que no cumple los requisitos. Se sugiere que la planta sea manejada adecuadamente para mejorar los aspectos en los que tuvo una puntuación de 0 puntos, de manera que en futuras inspecciones realizadas por la autoridad sanitaria municipal pueda ser clasificada como aceptable. Y el puntaje mínimo que debería presentar sería del 75%. Si la planta obtiene esta clasificación en las 3 inspecciones consecutivas, se le puede otorgar un certificado de restaurante saludable o servicio afín saludable. Por último, en cuanto a las recomendaciones sobre la implementación correcta del manual BPM, es crucial para asegurar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Además, es esencial que todo el personal que trabaja en la industria alimentaria reciba capacitación en las buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria, desde los trabajadores de la línea de producción hasta los gerentes, supervisores y otros miembros del personal que tengan un impacto directo o indirecto en la seguridad de los alimentos. El personal involucrado en la manipulación de alimentos debe mantener una buena higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos y el uso de ropa adecuada y limpia. Es importante que las instalaciones, equipos y utensilios utilizados en la producción de alimentos se limpien y desinfecten regularmente para evitar la contaminación cruzada y garantizar la seguridad de los alimentos. Para evitar la contaminación y mantener la calidad y frescura de los alimentos, es necesario almacenarlos y transportarlos adecuadamente. La etiquetación adecuada, el seguimiento de los alimentos desde la producción hasta el consumidor final son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria. Las referencias.